Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero de todo corazón que todos y cada uno de ustedes, junto a sus familias, estén resguardados y bien en casa. En esta nueva entrega vamos a revisar el contexto de producción en la obra literaria. Y para ello se va a explicar en la guía y en este video en qué consiste, aplicado a una obra narrativa que es Subterra de Baldomero Lillo. Y después de ahí, después de haber visto ese ejemplo, se va a solicitar la actividad referida a la obra La Metamorfosis de Franz Kafka. En la guía aparecen links de interés para que puedan complementar la información. Dicho esto, los invito entonces a revisar a continuación las siguientes imágenes. Vamos allá. El video del día de hoy entonces corresponde al contexto de producción de la obra literaria. Primeramente vamos a revisar desde dónde veníamos. Vamos a recordar que veníamos de la intertextualidad, que tenía que ver con un vínculo que se establecía entre un texto y otro. Existían diversos tipos de intertextualidad y ese concepto se prestaba, también lo veíamos en el video anterior, para una confusión con influencia y con plagio. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a tratar de revisar el día de hoy? Hoy vamos a conocer cuál es la manifestación del contexto de producción dentro de una obra literaria. Y eso lo vamos a ver en forma muy particular con un ejemplo del cual ustedes van a tener que trabajar, con el cual ustedes van a tener que orientarse, guiarse para poder hacer su actividad final. Vamos a partir primeramente estableciendo qué es el contexto de producción de una obra literaria. Y eso tiene que ver básicamente con el entorno, con el tiempo en el cual se inscribe un autor en una época determinada para poder crear su obra. Y ese tiempo va a tener una repercusión en la obra. Teniendo en cuenta que esa repercusión va a darnos características del tiempo donde se está escribiendo, nos puede resultar básicamente ese relato, esa historia, como un testimonio histórico. Ahora bien, ¿qué elementos son los que entran a determinar cuál es el contexto de producción de una obra literaria? Eso va a estar determinado por el lugar y la época histórica, los acontecimientos sociales y políticos de ese lugar, la biografía del autor, las costumbres y hábitos de la época, las ideas religiosas o filosóficas y el lugar de la historia dentro de la literatura. Estos 6 elementos nosotros los vamos a revisar en particular dentro de una obra que se llama Subterra. Subterra es un relato que muestra las miserables condiciones de vida, de trabajo de los mineros del carbón de Lota al sur de Chile, ¿ya? Y está compuesto por una serie de textos. La primera edición está compuesta por estos textos que están aquí: Los Invalios, La Puerta, El Grisú, El Pago, El Chiflón del Diablo, El Pozo de Juan Fariña. En unas ediciones posteriores se agregaron otros más, pero básicamente esto es lo que acontece con Subterra. Vamos a revisar a grandes rasgos qué es lo que pasa con esa historia en las siguientes imágenes. Subterra es un conjunto de relatos que tienen un tema en común, y es la vida, explotación y las condiciones infrahumanas en las cuales se desarrollaban los mineros del carbón de Lota. Su tránsito va desde la dura vida de los caballos al interior de la mina, pasando por la figura de los niños que son explotados con sus trabajos sin recibir educación alguna. El gas grisú y su peligrosidad para los mineros que encontraban en él a un silencioso asesino. También, dentro de las injusticias, los descuentos fantasmas que la empresa realizaba y que provocaba que los trabajadores no recibieran pago alguno a fin de mes. Se muestra, además, el gran relato que es El Chiflón del Diablo, texto que representa fielmente el riesgo que involucra el trabajar bajo condiciones altamente extremas. Ahora bien, el contexto de producción de Subterra está determinado por el lugar y la época,
los acontecimientos sociales, el lugar de la historia, en la historia de la literatura, las costumbres y hábitos de la época, las ideas religiosas y filosóficas y la biografía del autor. Todos estos elementos los vamos a ver a continuación aplicados a la obra Subterra en el siguiente video. El lugar y el tiempo de la historia de Subterra es a fines de 1800 e inicio de 1900 en la ciudad de Lota, al sur de Chile, en un sector que no contaba con adelantos tecnológicos o desarrollo para habitantes del lugar. En cuanto a los acontecimientos sociales y políticos, el desarrollo de la minería de Lota provocó que mucha gente llegara hasta ese pueblo. Las políticas no iban dirigidas a proteger a los trabajadores, sino más bien al empresario, y no se aplicaban directamente esas leyes en la minería. La iglesia y ciertas agrupaciones empiezan a tomar conciencia de los problemas sociales. El lugar en la historia de la literatura, en ese periodo se inscribe Baldomero Lillo como el maestro del realismo social, estilo que muestra lo que sucede en la realidad y todas sus injusticias, especialmente lo que acontece en Lota con los mineros del carbón. Las costumbres y hábitos de la época. En aquel entonces, el desconocimiento de las condiciones de trabajo produjo muchas muertes en los campesinos que iban hasta Lota, pero no conocían el trabajo minero. En las minas, los niños trabajaban igual que un adulto y recibían sueldo por ello. Los poderosos vivían en grandes palacios, mientras que los mineros lo hacían en viviendas sin las mínimas condiciones de comodidad. No tenían luz, agua ni baño. Este debía ser compartido entre muchas familias. En cuanto a las ideas religiosas y filosóficas, a partir de la encíclica Rerum Novarum, la Iglesia ponía énfasis al trabajo, la dignidad de los trabajadores y sus condiciones laborales. Esto porque entendía que toda persona valía por ser persona y no un simple objeto de trabajo, o como también se les conocía en ese momento, como bestias de trabajo. En cuanto a la biografía del autor, Baldomero Lillo conoce el mundo minero, ya que su padre lo fue, y él trabajaba en una pulpería, donde los mineros iban a comprar, y es así como se interesa por sus tristes historias. En conclusión, entonces, Subterra es un testimonio histórico que presenta la desgarradora vida de los mineros del carbón, las injusticias sociales y el sufrimiento de cientos de familias que creyeron encontrar en las entrañas de la tierra un mejor vivir. La maestría del autor radica en el conocimiento del mundo minero y desde ahí nos muestra sin tapujos la cruda realidad de una ciudad del sur de Chile a inicios del siglo pasado. Esto es básicamente lo que acontece con Subterra y su contexto de producción. La actividad entonces es determinar el contexto de producción de la obra La Metamorfosis, tal cual como se vio en el ejemplo de Subterra. Este texto de La Metamorfosis es del autor Franz Kafka y van a tener que considerar los siguientes puntos. Van a primeramente realizar un resumen del texto. Punto número 2, determinar el contexto de producción a través del lugar y la época histórica, los acontecimientos sociales, las costumbres y hábitos de la época, el lugar de la historia, en la historia de la literatura, las ideas religiosas filosóficas y la biografía del autor. Y por último, realizar una conclusión respecto a la relación entre el contexto histórico de la obra y su contenido. ¿Hay una relación entre el contexto histórico y la obra? Jóvenes, ha llegado el final del video del día de hoy. Tal cual como se los comentaba al comienzo, espero que todos y cada uno de ustedes se encuentre bien junto a sus familias en sus casas, resguardados. No salgan, cuídense mucho, cuiden a sus familias, que de esto nos tenemos que recuperar todos. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, pórtense bien y hagan las actividades. Nos estamos viendo si Dios quiere. Cuídense. Chao.